Muchas gracias, mi general. Excelentísimo señor general, director de la Cátedra General Gutiérrez, vicerrectora, excelentísimo señor teniente general, jefe del mando de Canarias, excelentísimo señor almirante, comandante naval de Canarias, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, capitán marítimo, señoras y señores. En primer lugar, permítame agradecer a la Cátedra General Gutiérrez y especialmente al general Ruiz de Oña la oportunidad de participar en estas jornadas sobre la aportación española a la independencia de Estados Unidos de América. También a la Armada, por considerarlas de gran interés e importancia y por confiar en quien les habla para representarla. En segundo lugar, permítame advertirles que lo que van a escuchar a continuación está elaborado desde el punto de vista de un oficial de Marina, el mismo que se tiene desde las cubiertas de nuestros barcos, donde se pone distancia entre lo importante y lo accesorio, donde la inmensidad del océano nos acerca a la globalidad, que encadena los acontecimientos entre sus orillas y nos los deja ver con la distancia necesaria. Intentaremos, por tanto, contarles lo importante, en un sentido global, de este recorrido de inusitada trascendencia que lleva por título el Teniente General de la Armada, don Antonio de Ulloa y de la Torre, primer gobernador de Luisiana, heroico marino, gobernante y reconocido hombre de ciencia. De que no podrían entenderse sus méritos sin tener una idea del mundo que le tocó vivir. Un periodo vital que se ajusta de principio a fin al siglo XVIII, el siglo de las luces y la ilustración, unos años cruciales para los españoles, tanto que en ellos podíamos encontrar las principales claves de nuestro presente y que trataremos de poner de manifiesto a la par que crecemos, maduramos y finalmente envejecemos con Ulloa, uno de los nombres propios de ese movimiento ideológico e intelectual que cambió el mundo, avanzando hacia nuevos campos científicos, sociales, políticos y económicos que romperían con las viejas ideas. Hay que entender previamente que, a diferencia de las colonias europeas de la época, las Indias españolas fueron consideradas por la corona como tierras directamente vinculadas a la monarquía hispánica, y sus habitantes, como se desprende del testamento de Isabel la Católica, tuvieron la misma consideración que el resto de los españoles, un hecho de extraordinaria importancia y rotundamente diferencial de nuestra colonización, que se basó en la igualdad e integración y que se fue normalizando en sucesivas leyes de Indias, muy diferente a la de otros países como Inglaterra, sistema colonial por excelencia, basado en la separación entre dominadores y sometidos y en la mera explotación económica de los pueblos indígenas. Hay que entender también, antes de sumergirnos en el siglo de la Ilustración, que Carlos V estuvo a punto de devolver el Perú a los indios, en la creencia de que la injerencia española en esas tierras no era legítima, y lo habría hecho si Francisco de Vitoria, un profesor de Salamanca, no le hubiera expuesto un convincente argumentario basado en el derecho natural de los indios, que fue el primer antecedente del actual derecho internacional humanitario. Una forma de hacer las cosas que podríamos denominar como el modelo español, y que debemos tener presente siempre que naveguemos por los mares de la historia, para no perder el rumbo en los bancos de niebla de la leyenda negra, para no encallar en las ensoñaciones de algunos hispanistas extranjeros o naufragar definitivamente en el presentismo subjetivo de nuestro pasado. Así que, una vez compensadas nuestras agujas de marear, sabiendo cómo éramos y lo que decían de nosotros, ya podemos hacernos a la mar en ese trascendental siglo de las luces. Antonio de Ulloa nació en Sevilla. Sevilla era el referente de la ciencia aplicada europea. La organización de la enseñanza náutica de la Casa de Contratación fue el modelo que habían seguido los demás países. Europa había aprendido a navegar en libros españoles, muchos de ellos sevillanos, que se publicaban en distintos idiomas y llevaban a bordo los más destacados navegantes extranjeros. Los llevaba Frobisher buscando el paso del noroeste o Drake cruzando el mar de Oces. Como curiosidad, un ejemplar de la traducción neerlandesa de Breve Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar, de Martín Cortés, permaneció enterrado entre los hielos árticos durante 200 años, junto con los restos del tercer viaje de Willem Barents. En esa Sevilla nació Antonio de Ulloa y de la Torre el día 12 de enero de 1716. Lo hizo 3 años después de la firma del primer Tratado de Utrecht, que reconocía a Felipe V como rey de España y de las Indias españolas, pero que le obligaba a renunciar al trono de Francia y a dolorosas amputaciones territoriales. Nació Ulloa un año antes de que el ministro de Marina, José Patiño, fundara en Cádiz la primera compañía de guardias marinas,
considerados entonces como tropa de la Casa Real, con la que se pretendía dar una formación mixta, científico-práctica, de los futuros oficiales de la Armada, buscando un intermedio entre la formación británica de los midshipmen, eminentemente práctica, y la de los gardes marines franceses, excesivamente teórica. Era hijo de doña Josefa de la Torre y don Bernardo Ulloa y Sosa, economista y regidor perpetuo del Ayuntamiento de Sevilla, de familia noble e hidalga sevillana. Fue el segundo de 6 hermanos y 4 hermanas, que fueron educados en el Colegio de Santo Tomás de los Padres Dominicos, a los que se accedía por una estricta selección académica y severas pruebas de nobleza. Con tan solo 13 años se desplazó a Cádiz con la intención de entrar en la Real Compañía de Guardias Marinas, pero no pudo ser admitido porque no había vacante. Sin embargo, existía otro camino para llegar al oficial de guerra, que era embarcar como aventurero. Estos prestaban servicio sin cobrar paga alguna, sometidos a un régimen académico similar al alumno libre que ya existía en las universidades españolas, embarcaban sin graduación para adquirir experiencia y conocimientos, y cuando se consideraban preparados se presentaban al examen. Este fue el camino que eligió Ulloa, embarcando como aventurero en la escuadra de galeones que mandaba don Manuel López Pintado, navegando a Cartagena de Indias y Portobelo. En noviembre de 1733, España y Francia firman el primer pacto de familia contra Austria, y ese mismo mes Ulloa sienta plaza de guardia marina al superar el examen con sobresaliente, y aunque no era necesario, ingresa por voluntad propia en el Colegio de Guardias Marinas. Más tarde, embarca en el navío Santa Teresa destinado a Nápoles en apoyo del infante don Carlos. Allí recibe su bautismo de fuego entrando en combate con una escuadra austriaca del que salió victorioso. La nueva dinastía reinante en España, con Felipe V, creó el marco político adecuado para la revisión crítica, la modernización de la sociedad, del pensamiento y de la economía. Y también se plantearon nuevos retos científicos. Por aquellos tiempos casi todo el mundo sabía que la Tierra era redonda, había llovido mucho desde que lo dedujeran así Pitágoras y Aristóteles, desde que Eratóstenes calculara con sorprendente exactitud la circunferencia de la Tierra, y desde que Ptolomeo cometiera un importante error al medirla, con el que Colón se hizo a la mar en busca del Cipango, ignorando la importante cantidad de agua que había en medio. Afortunadamente tropezó con América. Pero lo que no tenía muy claro en los años del guardia marina Ulloa era la forma de la Tierra. Unos pensaban que era una esfera perfecta, otros, como algunos eminentes astrónomos franceses, argumentaban que tenía forma de melón, alargada por los polos y contraída por el ecuador, y otros, como el conocido físico y matemático inglés Newton, sostenían que más que melón era sandía. De manera que la discusión sobre la forma de la Tierra saltó pronto del campo científico a terrenos ideológicos de corte nacionalista. La solución al dilema pasaba por medir las longitudes de 2 arcos de meridiano terrestre de 1 grado, uno localizado cerca del Ecuador, otro cerca del Polo Norte, y contrastar los resultados. Si la longitud medida sobre el Ecuador era mayor, entonces la Tierra era achatada por los polos, y al contrario. La Academia de Ciencias organizó una expedición al Círculo Polar Ártico, la Academia Francesa me refiero, al Círculo Polar Ártico, y otra al Ecuador. El Círculo Polar, el Ecuador, pasaba por territorios que aún no estaban explorados, de África e Indonesia, y también pasaba por Perú. Así que la expedición para ir al Perú debía contar con el consentimiento de Felipe V y la participación de científicos españoles, que el Consejo de Indias recomendaba que fueran 1 o 2 sujetos inteligentes de las matemáticas y astronomía de la Escuela de Guardias Marinas. De esa forma se eligió a Jorge Juan y a Ulloa, de 21 y 18 años de edad, respectivamente, extremadamente jóvenes, pero con una sólida formación teórica. Ambos fueron ascendidos a tenientes de navío para equipararlos a los franceses. Los españoles, además de las observaciones topográficas y astronómicas, debían realizar un profundo estudio que incluyera el estado político, militar y naval de plazas y arsenales, la conducta de los jefes y demás empleados públicos, de la administración de justicia, costumbres de los habitantes, en particular de los indígenas. Debían realizar estudios botánicos, planimétricos, perfeccionar la geografía y la navegación, etc. En realidad, a la corona hispana, más que saber si la Tierra tenía forma de melón o de sandía, lo que le interesaba era saber de la naturaleza y justicia en el gobierno de sus territorios ultramarinos y del trato recibido por sus súbditos. El mismo von Humboldt manifestó que la corona española era la que más había invertido en el estudio de la naturaleza americana,
en todos sus campos. Numerosos científicos la estudiaron de uno a otro confín, como Martín Sesé, José Mociño, José Celestino Mutis, Alejandro Malaspina, Félix de Azara, Hipólito Ruiz, José Pavón, Vicente Cervantes y tantos otros, además de Jorge Juan y Ulloa, incluyendo expediciones como la de la viruela de Francisco Javier Balmis, con el objetivo de vacunar a toda la población indígena del imperio con un espíritu humanitario absolutamente novedoso. Y sin embargo, los exhaustivos informes de nuestros ilustrados, que entre otras cosas recogían los abusos a la población indígena y la corrupción de los funcionarios, también se usaron para crear la leyenda negra contra España, y Ulloa no se libró de ser víctima de esa manipulación, como veremos más adelante. La expedición, que viajaría al Perú, estaba compuesta, además de por los españoles, por 9 científicos franceses, entre ellos Louis Boudon, matemático, Pierre Cuvier, astrónomo, geógrafo e hidrógrafo, Ochal-Marie de la Condamine, matemático y geógrafo, además de 6 esclavos negros y 7 criados. Los franceses salieron el 16 de mayo de 1735 de La Rochelle, a bordo del Portefer, de 44 cañones, y llegaron a Cartagena de Indias el 15 de noviembre, mientras que los españoles salieron el 28 de mayo de Cádiz, Jorge Juan a bordo del navío conquistador de 64 cañones, al mando de Francisco de Liaño, que llevaba también a bordo al marqués de Villagarcía, nuevo virrey del Perú, y Ulloa a bordo de la fragata Incendio de 50 cañones, al mando de Agustín de Iturriaga. Ambos buques recalaron en nuestra bahía, la de Santa Cruz de Tenerife, del 1 al 7 de junio, para llegar después a Cartagena de Indias el 26 del mismo mes de 1735. Mientras esperaban a los franceses, Jorge Juan y Ulloa se dedicaron a levantar planos de Cartagena con instrumentos prestados. Y una vez reunida toda la expedición, salieron hacia Portobelo, después a Panamá, en el Pacífico, para zarpar hacia Guayaquil, en el mercante San Cristóbal, donde desembarcaron dirigiéndose a Quito, en las inmediaciones del Ecuador geográfico, para medir la mencionada longitud y compararla con la de otro grado de meridiano que los científicos Maupertuis, Celsius, Clairaut y Lemonis medían en Laponia, en el Círculo Polar Ártico. Para hacer el levantamiento topográfico, se trazó una línea base en las proximidades de Quito, de algo más de 12 kilómetros, abriendo una zanja de medio metro de ancho, sobre la que medir el primer lado del primer triángulo. A ese primer triángulo siguieron otros 31, hasta completar una distancia de 350 kilómetros. A la fase topográfica siguió una fase astronómica para medir sobre esa distancia anterior exactamente el arco de meridiano de 1 grado. Esta fase se prolongó hasta mayo de 1744. No obstante, desde 1738, España libraba con Inglaterra la guerra de la oreja de Jenkins. Al virrey del Perú le llegaron noticias de espías españoles de que una flota británica al mando del almirante George Anson se dirigía al Cabo de Hornos, mientras que otra al mando del almirante Vernon se dirigía a Cartagena de Indias con la intención de hacerse con el Istmo de Panamá, uno por el Atlántico y otro por el Pacífico. Así que reclamó a Jorge Juan y Ulloa, que ya conocía del viaje anterior, que tuvieron que dejar sus trabajos astronómicos para tomar parte en la defensa de Lima. Después de alistar las galeotas de Guayaquil, armaron y mandaron 2 fragatas de 30 cañones. Jorge Juan mandó la fragata Belén y Ulloa la fragata Rosa, que se unieron a la escuadra del Mar del Sur al mando del almirante José Pizarro, que izaba su insignia en la fragata Esperanza, y que venía persiguiendo a Anson desde el Atlántico y que, al igual que él, había perdido barcos y cientos de tripulantes en el paso de Hornos, cruzándose en la tempestad ambas escuadras sin verse. La casualidad también impidió que se alistaran en el Pacífico, y Ulloa perdió la oportunidad de obtener una victoria fácil por lo muy debilitadas que llegaron las dotaciones británicas del Cabo de Hornos. Pero aprovechó la ocasión para cartografiar Concepción, Valparaíso, la isla de Fernández, Chiloé y Valdivia. Anson saqueó el pequeño puerto de Paita y atacó nuestro tráfico mercante, pero no se atrevió ni con el Callao, ni con Lima, ni con Panamá, y Vernon, como saben, fue derrotado por Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Cuando pasó la amenaza británica, Jorge Juan y Ulloa se incorporaron a sus trabajos en el meridiano, unos trabajos que se habían desarrollado en unas condiciones muy duras, soportando no solo el mal de altura, sino intensos aguaceros y tempestades, animales e insectos de todas clases, frío, hambre y las dificultades consecuentes del transporte de los instrumentos,
que sufrían vibraciones, dilataciones, contracciones y desajustes, además del complicado transporte de la hora, del tiempo, en relojes de péndulo para el cálculo de las longitudes. Los expedicionarios eran vistos con recelos por los habitantes de aquellos lugares. La Inquisición los acusó de judíos, el cirujano fue asesinado por un asunto de faldas, el botánico se volvió loco, fueron apedreados y perseguidos por el populacho en varias ocasiones y en una de ellas salvados por la campana en sagrado. Otros murieron por fiebres y despeñados o se llevaron mal entre ellos. Ulloa fue encarcelado por exigir al presidente de la Audiencia de Quito el pago del transporte de los instrumentos desde Guayaquil. Pero Jorge Juan y Ulloa siempre se complementaron y además de sus trabajos en el Meridiano, prestaron atención a otras materias en función de las órdenes recibidas para realizar un estudio general de la situación del virreinato. Al final, cuando quedó demostrado que la Tierra era achatada por los polos, fueron regresando a Europa uno tras otro, menos Boudon, que se quedó de profesor de matemáticas en la Universidad de Lima, la primera de América. Jorge Juan se presentó en París con sus conclusiones, donde fue admitido como miembro de la Academia Francesa de Ciencias a propuesta de la Condamine. Sin embargo, aún continuaba la guerra de la oreja de Jenkins entre España e Inglaterra y habíamos firmado el segundo pacto de familia con Francia en 1743. Ulloa regresaba a Europa en la fragata francesa Delivrance, que salió de Lima el 22 de octubre de 1744, navegando en conserva con otras dos. Pero durante el tránsito del Atlántico tropezaron con dos navíos británicos. Después de un duro combate, dos fragatas fueron apresadas y la de Ulloa pudo zafarse, aunque lamentablemente su comandante quiso reparar averías haciendo rumbo a Luisburgo, en la isla real de Terranova, donde entró sin saber que ese puerto acababa de ser ocupado por los británicos. Ulloa fue hecho prisionero y confiscada toda su documentación científica. La comprometida la había tirado previamente al mar. Cuando llegó al Reino Unido fue liberado por el conde de Sandwich, ordenando que le devolvieran todos sus documentos, argumentando que la guerra no debía entorpecer el proceso de la ciencia. En desagravio, Ulloa fue obsequiado por todos los sabios de Londres y le nombraron miembro de la Royal Society. Cuando los dos tenientes de navío y académicos llegaron a la península después de 11 años, había muerto Felipe V y Patiño. Nadie les esperaba, ni se acordaban de ellos. Tanto en el despacho de Marina como en la Secretaría de Estado fueron recibidos con indiferencia y frialdad. Afortunadamente se encontraron con José Pizarro, el almirante de la escuadra del Mar del Sur, que enseguida los recomendó al marqués de la Ensenada, que era el ministro de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, quien al conocer sus méritos los ascendió a capitán de fragata. Maravillado el rey Fernando VI por los trabajos de ambos, les encargó que juntos retomaran la escritura de lo que se había perdido en la mar. La reconstrucción de los apuntes perdidos por Ulloa fueron publicados por orden del rey con el título que tienen en la diapositiva. Un documento que no distingue a las Indias españolas del resto de los territorios de la monarquía, ni a los indios del resto de los españoles. Prevalecen, como decíamos antes, los conceptos de igualdad e integración, del humanismo cristiano, propios del carácter español. En el párrafo 1026 de esa obra, Ulloa describe la platina con esas palabras, como un mineral que acompaña al oro, que no es fácil de romper, ni desmenuzar, ni calcinar, sino con mucho trabajo. Esta descripción permitió a Antonio de Ulloa pasar a la historia de la ciencia como descubridor del platino, aunque algunos, como el sueco Scheffer, de la Academia Sueca, en su obra Memorias, quiso hacerse con el descubrimiento denominando repetidamente al nuevo metal como oro blanco. Afortunadamente, la historia ha hecho justicia y el nombre del platino ha prevalecido y unido al de Ulloa. A pesar de los intentos del sueco, España fue el primer país en descubrir la compleja metalurgia de ese metal, de fundirlo, de hacerlo maleable y trabajarlo, elaborando magníficos objetos de orfebrería. En la misma relación histórica del viaje a la América Meridional, Ulloa también ejerce de naturalista en sus descripciones sobre las distintas especies arbóreas, como el palo sano, el palo santo, los ébalos, la utilidad de las maderas de cedros y caobos para fabricar canoas y champanes, de las resinas conocidas como el aceite de María o bálsamo de Torú, de los frutales comestibles como los tamarindos, nísperos, zayotes, papayos, guayabos, manzanillos y un largo etcétera. Describe multitud de plantas menores útiles para usos medicinales e industriales, también comerciales. Estudia cientos de animales e insectos y una enorme variedad de especies aptas para la alimentación
además de descubrir la quinina y la cochinilla, tan conocida en Canarias. En 1752 presentó un proyecto de estudio y gabinete de historia natural que fue el antecedente de nuestros actuales museos de ciencias naturales, arqueológico y Museo de América. Estos trabajos le valieron a Ulloa y a Jorge Juan el ascenso a capitán de navío. Sin embargo, hubo otro informe que redactaron Jorge Juan y Ulloa en 1747. Se trataba de un informe confidencial para el rey, ecuánime y desinteresado, en la que los marinos pintan la actualidad de los territorios en su más cruda realidad, cuyo primer borrador titularon de la siguiente forma, que tienen en la diapositiva, y que sin duda les dará una idea de su contenido. Noticias secretas de América, gobierno y régimen particular de los pueblos indios, cruel opresión y extorsiones de sus corregidores y curas, abusos escandalosos introducidos y entre los habitantes por los misioneros, causas de su origen y motivos de su continuación por espacio de 3 siglos. Como se puede imaginar, ese documento podría ser oro en paño en manos británicas. Y así fue para David Barry, el editor que se hizo con él y lo publicó en 1826, estimulando de nuevo la olvidada leyenda negra contra España dibujada en el siglo XVI por el protestante Theodore de Bry, más inspirada en los odios y las atrocidades de las guerras de religión europea que la obra de Fray Bartolomé de las Casas, y que fue magníficamente rentabilizada por los independentistas hispanoamericanos en el siglo XIX. Pero volviendo al siglo XVIII, cuando Jorge Juan y Ulloa regresan a la península, los ejes de la política de Fernando VI se mueven entre la neutralidad en el terreno internacional y un gran proyecto de reformas en el terreno fiscal, agrícola, industrial y educativo. España no tenía necesidad de entrar en ningún conflicto bélico, necesitaba la paz para desarrollar su enorme imperio bajo esos criterios de igualdad e integración. Para garantizar nuestra independencia y seguridad, el Marqués de la Ensenada entiende que es preciso potenciar la Armada, creía que Inglaterra se convertiría en el gran enemigo de España en la mar y se inclinaba por una neutralidad entre las 3 grandes potencias con una relativa amistad o acercamiento a Francia y así tener las manos libres para proteger a la América hispana y las Filipinas de los barcos ingleses. Conviene tener en cuenta que la población de Inglaterra y la peninsular española eran de unos 10 millones de habitantes aproximadamente, mientras que Francia estaba habitada por 26 millones de almas. Ensenada no dudó en servirse del espionaje industrial para garantizar la seguridad y desarrollo del imperio. Con ese fin envió a Inglaterra a Jorge Juan para documentarse sobre la construcción naval británica y Antonio de Ulloa a hacer lo propio a París, Países Bajos, Escandinavia y finalmente también a Londres, acompañado de los guardiamarinas Alfonso Pacheco y Salvador Medina, junto con el alférez de infantería Fernando de Ulloa, su hermano, que debían instruirse en matemáticas, obras hidráulicas y otros asuntos relacionados con la marina, así como inspeccionar puertos, fortalezas, canales, arsenales, manufacturas, industrias textiles, minas y los procesos de fabricación de productos de interés para nuestro país, como vinos, aceites, cáñamos o la obtención de mercurio. Todo ello bajo la tapadera de un viaje científico. Antes de salir para Francia, Ulloa aún realizó diversos estudios de la construcción del arsenal de Cartagena, de las industrias y economías del Levante español, del puerto y fundición de artillería de Barcelona, lugar donde se reunió con su equipo. Llevaba también la misión de evitar la impresión por la Academia de Ciencias de París de planos peligrosos para España y de obtener todos los de sus colonias y fortificaciones en América, así como la contratación de cartógrafos, químicos y naturalistas, como la de Guillermo Bols, para activar la producción de las minas de Almadén, por poner un ejemplo. Regresó a España de su periplo europeo en enero de 1752, trayendo una enorme cantidad de documentación e informes científicos. A su llegada, le esperaba el encargo del Marqués de la Ensenada, en principio secreto, para la construcción de los canales de navegación y riego de Castilla, que permitieran el transporte de los productos castellanos hacia el puerto de Santander, aprovechando sus conocimientos sobre los canales centroeuropeos, especialmente del canal francés de Languedoc. El proyecto inicial contemplaba 4 canales, que unirían Segovia con Reynosa y las cuencas del Duero y el Ebro, con la intención de atravesar la cordillera Cantábrica hacia el mar. El canal norte uniría Reynosa con Calahorra de Rivas en Palencia, el canal de Campos
desde Calahorra hasta Medina del Río Seco, del que se derivaría en Grijota el canal sur, pasando por Palencia hasta Valladolid, desembocando en el Pisuerga, y por último el canal de Segovia-Valladolid. Pero en 1754 un complot acaba con el Marqués de la Ensenada para provocar un acercamiento político a Inglaterra, a resultas de las intrigas cortesanas de Ricardo Wall, embajador de España en Londres y más tarde secretario de Estado, pero sobre todo del embajador británico King en Madrid, quien llegó a decir: los grandes proyectos de Ensenada para el fomento de la Armada han sido suspendidos, no se construirán más barcos. Afortunadamente los deseos ingleses no prosperaron del todo, aunque se cernió la incertidumbre sobre algunos proyectos, como las obras de los canales de Castilla. A pesar de todo, especialmente de la guerra de la independencia contra Francia, que supuso la destrucción parcial de los canales, en la actualidad existen 207 kilómetros de canales navegables y 49 esclusas. En el momento de la caída en desgracia de Ensenada, los trabajos de Antonio de Ulloa y sus colegas se habían rentabilizado, entre otros, con el Gabinete de Historia Natural, con la creación de numerosas instituciones académicas militares, la fundación del Real Observatorio Astronómico de Marina de Cádiz, del Real Colegio de Cirugía de la Armada, donde se unificaron las especialidades de medicina y cirugía, o la fundación del Jardín Botánico de Madrid. Sin embargo, como suponía el Marqués de la Ensenada, se demostró que los británicos no eran de fiar. A pesar de la neutralidad española en la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, los repetidos ataques ingleses a nuestras posesiones le daban la razón. El ministro Ricardo Wall tiene que enmendar su error y tomar partido por Francia, con la que se firma el tercer pacto de familia en 1761. España entra en la guerra en el peor momento posible, cuando Francia está vencida en todos los frentes y perdemos La Habana y Manila. En la paz de París de 1763, que da fin a esta guerra, España entrega a Inglaterra, Florida y Pensacola para recuperar La Habana y Manila, y Francia entrega a España en compensación la Luisiana. Mientras tanto, a Ulloa, por sus conocimientos en minería, se le había nombrado gobernador de Huancavelica y superintendente de sus minas de mercurio, por lo que en 1758 se veía realizando su segundo viaje por mares australes en demanda del Perú, a bordo del navío San Rafael. La estricta forma de actuar de Ulloa, que ya había ascendido a contraalmirante, la resumía él mismo como que no se postergue nada de un día para otro y que el pobre y el miserable sea tan atendido en sus demandas como el que hace la primera figura, porque cuando se miran con disparidad los derechos entre las partes, se levanta al punto el orgullo de los unos y crece el abatimiento en los otros. Con esas maneras entra en conflicto desde el primer día con el gremio de mineros, con la gran influencia del clero, con la permisividad de las autoridades, la corrupción y la explotación irracional de la mina. No obstante, contra toda oposición, aborda nuevas soluciones y procedimientos para las extracciones de azogue, reacondiciona las estructuras y las instalaciones de las galerías y, a pesar de las críticas, aumenta la producción y disminuye la mortalidad. Del mismo modo, como gobernador de Huancavelica, su política urbanística se materializó en importantes obras civiles que, por su orientación social y por su avanzada tecnología, superaron ampliamente a la de sus antecesores. Pero la constante oposición y abusos por parte de los poderes locales, especialmente los eclesiásticos, le hace solicitar el relevo en el cargo, que es finalmente atendido en 1764. Entonces se desplaza a La Habana a la espera de un nuevo destino. Allí elabora un informe sobre el funcionamiento de las comunicaciones postales entre España y Perú a raíz de la creación de la empresa estatal de correos marítimos. En su obra Modo de facilitar los correos de España con el Reino del Perú, escrito en 1765, describe las dificultades de la distribución del correo en la América Meridional, proponiendo el establecimiento de una nueva línea postal entre La Coruña y Buenos Aires, que se crea en 1767. Como hemos visto, Francia había cedido a España la posesión de Luisiana en 1763 sin que se hiciera efectiva. Este inmenso territorio, con capital en Nueva Orleans, se extendía hasta Canadá y desde el cauce del Mississippi hasta las montañas rocosas. Integrarlo con el mismo régimen que el resto de los territorios hispanos tendría un coste económico y humano muy elevado. Aún así, acabó prevaleciendo su carácter estratégico y España se hizo cargo de la Luisiana el 4 de febrero de 1765. El ministro Grimaldi
Se inclinó por nombrar gobernador a Antonio de Ulloa, atendiendo a su inteligencia, celo y conducta, con la orden de no introducir el modelo español de gobierno, respetando las leyes y los organismos franceses. Ulloa llegó a Nueva Orleans a bordo del paquebote del Volante, armado con solo 20 cañones y con 90 hombres de armas. En esas circunstancias no juzgó prudente tomar posesión del territorio, así que pidió al comandante de la guarnición francesa que siguiese en su puesto, compartiendo los acuerdos y responsabilidades, cediendo progresivamente el mando al gobernador español, que en enero de 1767 toma posesión del fuerte de la Baliza, en la desembocadura del Mississippi, muy lejos de la capital Nueva Orleans. El hecho de no establecerse en la capital de la Luisiana ha sido muy criticado, pero obedece a una sencilla lógica naval. Cuando se desembarca en tierra extraña, se debe establecer una sólida y segura cabeza de playa desde la que progresar hacia el interior, asegurar el socorro que nos viene por mar y permitir la retirada si las cosas se tuercen. Para Ulloa, su cabeza de playa en Luisiana, la que podía asegurar con los pocos soldados que tenía, era el fuerte de la Baliza, desde donde también podía controlar el delta del Mississippi y el importante comercio marítimo. Allí se casó con la limeña Francisca Ramírez de Laredo, allí esperó al batallón Fitcho de Luisiana, que tenía que guarnecer el territorio y que retrasaba su llegada día tras día, y también retrasaba día tras día el acto formal de toma de posesión de España en la capital. Tampoco recibía instrucciones claras desde Madrid con las que regular el comercio marítimo, ni crédito suficiente para mejorar la maltrecha agricultura, la falta de efectivo y las medidas con las que Ulloa ponía fin a las pretensiones especulativas de algunos comerciantes aumentaron el descontento con la dominación española. De manera que se puso en marcha una conjura avalada por más de 500 firmas, sobre todo de comerciantes franceses, que acusaban a Ulloa de usurpador por no haber tomado posesión efectiva del gobierno, de desamor por los habitantes franceses de la colonia y de protector de los esclavos negros, modelo español. El todavía francés Consejo de la Provincia le dio un plazo de 3 días para que abandonara el territorio, así que embarcó a su tropa y abandonó el fuerte de la Baliza, regresando a La Habana, lo que quizás demostró acertada su precaución de hacerse fuerte en la costa y no quedarse aislado en el interior. La posible independencia de la Luisiana se debatió posteriormente en la Corte Española. A la vista del informe y la experiencia de Ulloa, Carlos III decidió finalmente ejercer el dominio efectivo del territorio siguiendo el modelo español, por lo que se designó al mariscal de campo Alejandro Reilly, que partió de Cádiz en abril de 1769 con una flota de 16 buques y casi 3.000 hombres, que se vio reforzada por 5 buques más en La Habana, llegando a Nueva Orleans en julio de ese mismo año. O'Reilly decidió hacer justicia con rapidez y, tras investigar los sucesos acaecidos, decretó pena de muerte para 6 de los sublevados y prisión y embargo de bienes para el resto. Ulloa, por su parte, asciende a jefe de escuadra, se traslada a la península y es designado por el rey para llevar el seminario de nobles, además de la redacción y publicación de distintos trabajos e investigaciones que ya empiezan a contar con las reales sociedades económicas de amigos del país para su difusión. Estas, las reales sociedades económicas de amigos del país, componen el elemento fundamental en la Ilustración española para la difusión de los nuevos conocimientos y para que estos alcancen al mayor número posible de ciudadanos. Muy diferente conceptualmente al de las sociedades secretas utilizadas en otros países para hacer lo mismo. Y así Ulloa escribe y publica como naturalista en 1772 las Noticias Americanas, como marino en 1773, la Marina de las Fuerzas Navales de la Europa y del África, precisamente ese mismo año de 1773, en que fallece su amigo y compañero Jorge Juan Santacilia, a quien escribe el epitafio y costea la lápida. En 1776 se le designa almirante de la flota de Nueva España, la última flota de Indias que admitirían las nuevas políticas de libre comercio. La elección de Ulloa fue vista con alguna reticencia por otros almirantes, ya que, aunque era un científico de prestigio, ese puesto solía estar reservado a marinos de gran relieve y experiencia marítima, capaces de eludir los ataques enemigos, de mantener agrupada una flota muy heterogénea, protegerla con los buques de guerra y afrontar las distintas condiciones meteorológicas que encontrarían en el viaje de ida a Veracruz y tornaviaje hacia Cádiz. La flota estaría compuesta por 15 mercantes, todos ellos modernos y bien construidos, pero de distintos tonelajes. Serían protegidos por 2 navíos de guerra de 60 cañones y 560 hombres cada uno, el Dragón, la nave Almiranta y el España,
su buque insignia y nave capitana, construido precisamente según el modelo de Jorge Juan. Antonio de Ulloa redactó un documento denominado Señales, órdenes e instrucciones para el gobierno de la presente flota, que publicó en Cádiz aquel mismo año, en el cual especificaba las distintas formaciones que debían adoptar los barcos en las distintas situaciones, con niebla, baja visibilidad, ataque enemigo, etc., y según los distintos vientos y rumbos, así como las señales de banderas que regulaban todas esas disposiciones, reflejadas también en otro documento impreso en Madrid, denominado Plano de señales para el gobierno de la flota del mando del jefe de escuadra, don Antonio de Ulloa. Entre los asuntos más importantes, Ulloa debía hacer una estimación de la duración de la travesía, para en consecuencia calcular el avituallamiento y la alimentación de los casi 5.000 tripulantes, y la carga de mercancías, que era el objeto principal del viaje, comprometida también con la velocidad de los barcos y la seguridad del convoy. Finalmente, la flota sale de Cádiz el 8 de mayo de 1776, con tiempo favorable, hace escala otra vez aquí en Santa Cruz de Tenerife y también en Puerto Rico para aprovisionarse de agua y fruta. Nos podemos imaginar lo que pudo suponer para Santa Cruz, con una población entonces de unos 7.000 habitantes, el cronista me corregirá, la llegada de una flota de indias con 5.000. Mientras Ulloa cruza el Atlántico, en Filadelfia, un grupo de representantes de los colonos británicos, entre los que se encuentran Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, firman la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, en un documento que se ha hecho famoso por contemplar los derechos fundamentales de libertad e igualdad, emanados, curiosamente, del mismo derecho natural que dio origen a las leyes de Indias de la corona hispana 300 años antes, igualdad e integración, solo que con una importante diferencia: su ámbito de aplicación. Mientras que las leyes de Indias se aplicaban a toda la comunidad indígena hispana, la Declaración de Independencia norteamericana, en la práctica, se aplicaría a la comunidad blanca, anglosajona y protestante. Mientras Ulloa cruza el Atlántico, en otro lugar del océano, cerca de las Islas Bermudas, otro convoy español lleva un valioso cargamento para apoyo de la independencia de las coronas británicas de América. 215 cañones de bronce, 209 cureñas, 27 morteros, 13.000 bombas, 50.000 balas, 300 quintales de pólvoras, 30.000 fusiles con sus bayonetas, 4.000 tiendas, 30.000 vestuarios completos y el plomo necesario para elaborar las municiones. Un material que decidiría el resultado de la batalla de Saratoga un año más tarde. Finalmente, tras 79 días de viaje y 5 temporales, Ulloa llega a Veracruz el 25 de julio sin el menor quebranto, donde fondean y se amarran unos grandes argollotes de bronce que cuelgan de los muros de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Después de 2 meses largos que dura la descarga de las mercancías, debe atender las reparaciones y los daños sufridos por los navíos, con la dificultad de que en Veracruz no había un astillero de Estado que pudiera satisfacer las demandas de los navíos de alto porte. Por ese motivo viaja a Ciudad de México para tratar con el virrey y otros expertos la construcción de un astillero en Tlacotalpan, en el río Papaloapán, cerca de Veracruz. Además, organiza con sus oficiales el levantamiento de 14 mapas y planos generales y parciales de Veracruz y sus costas aledañas. El 16 de enero de 1778 comienza el regreso de la flota de Nueva España, primero desde Veracruz a La Habana, solo que en esta ocasión la carga principal eran 22 millones de pesos fuertes, que se embarcan en los 2 navíos de guerra. Salen acompañados de solo 2 mercantes, San Cristóbal y la Victoria, para no tener limitaciones de velocidad ni de maniobra. Al mismo tiempo salen de La Habana los navíos de guerra San Lorenzo y Ángel de la Guarda y las fragatas también de guerra Santa Cecilia y Santa Bárbara, para darle escolta hasta La Habana, donde entran todos el día 13 de febrero de aquel año. Ulloa tenía instrucciones de regresar a España cuanto antes, por la entrada de Francia en la guerra angloamericana, y además llegar a Santa Cruz de Tenerife, otra vez, en lugar de la península, con poderes para desembarcar y custodiar el tesoro en caso necesario. La razón era evitar el paso por el norte de Azores a que obligaba la ruta velera hacia el continente, un corredor muy peligroso donde podían estar esperando fuerzas enemigas. Repartió la carga entre los 4 navíos y salió con ellos y con las fragatas Santa Cecilia y Santa Bárbara el 1 de marzo. El 20 de mayo llega a Tenerife y finalmente a Cádiz el 29 de junio de 1778. Así concluye la peripecia de la última flota de Indias, felicísimamente, sin haber experimentado avería ni quebranto,
lo que le valdría el ascenso a teniente general de la Armada. Después de una decisión muy meditada, España también declara la guerra a Inglaterra, tras ratificar en un tratado secreto el tercer pacto de familia firmado con Francia 20 años antes. Esta nueva guerra entre las tres principales potencias se plantea en dos escenarios distintos, uno en Europa, en Inglaterra, Gibraltar y Menorca, y otro en América. Aunque el segundo escenario es completamente favorable para España, el primero, Europa, en el que participa Ulloa, solo lo es parcialmente. Se preparó una operación de invasión de Inglaterra por un ejército francés de 40.000 hombres, al mando del conde d'Aubiglier. La armada combinada franco-española, muy superior a la británica en el canal, debía recogerlos en Dunkerque, Brest y Havre, transportarlos y desembarcarlos en Inglaterra. Además, debía proteger la zona de operaciones controlando las rutas de aproximación. Para ello se estableció un punto de reunión para la flota combinada al nordeste de Galicia, junto a las Islas Isargas. La Armada Española la mandaba el legendario Luis de Córdoba, con 73 años, a bordo del no menos legendario Santísima Trinidad, ese que tienen ahí. Estaba compuesta por 4 escuadras que salieron de Cádiz el día 21 de junio de 1779. Había una quinta escuadra, al mando de Juan de Lángara, que se dirigió directamente a las Islas Azores con la misión de proteger las naves españolas de las amenazas corsarias en aquella zona que hemos comentado antes de la derrota velera hacia Europa, que pasaba junto a las Islas del Cuervo y Flores, e interceptar también cualquier buque enemigo. Ulloa mandaba la cuarta escuadra a bordo del Fénix, compuesta de 6 navíos y 2 fragatas. Acompañó a Córdoba hasta las Islas Isargas y desde allí fue destacado también a Azores para controlar la navegación a lo largo del paralelo 40 con la misma misión que Lángara. Pero 2 fortísimos temporales desarbolaron numerosos barcos, especialmente el navío Gallardo, que Ulloa consiguió salvar, y al insignia de Lángara, que se perdió. No tuvieron oportunidad de proteger a los mercantes españoles que venían de América, ni encontraron escuadra inglesa a la que batir. Además, una de las fragatas de Ulloa se separa del grupo por no poder mantener la formación. Todas estas circunstancias y la aparición de numerosos casos de escorbuto hacen que abandone la zona 10 días antes del ordenado. Al llegar a España, las explicaciones de Ulloa no convencen al secretario de Marina ni al rey. Habían sido apresados más de 20 mercantes españoles de regreso de las Indias por corsarios enemigos. Se acusaba a Ulloa de haberse entretenido con la observación astronómica de un eclipse de sol, cuyas memorias publicó, en lugar de seguir las instrucciones para la protección del tráfico mercante español. Por lo que se le separó del servicio, confinándole en su domicilio en San Fernando. Le siguieron varios procesos por la Junta del Departamento de Cádiz y hasta 3 consejos de guerra. Su fama como marino y científico quedó en entredicho hasta marzo de 1783, en que fue absuelto por Carlos III. No contento con su sentencia absolutoria, escribió una enérgica descripción de lo sucedido, en la que incluyó todo el aparato documental que acarreó la campaña de Azores y que, una vez redactado, tituló Justa Vindicación. Para evitar que se perdiera o se olvidara en un archivo privado, lo cedió a la biblioteca de San Acacio, en su Sevilla natal, donde era fraile su hermano Zenón, para que lo custodiaran allí. Y así ha sido, hasta pasar a los fondos de la Universidad de Sevilla, donde se encuentra actualmente. En la operación de invasión de Inglaterra de 1779, pues fue un fracaso, olvidado por España y silenciado por Francia, y no por la acción de los buques británicos, a quienes no se les dieron los penones. La causa hay que buscarla en la dilación de la orden de desembarco por el mando francés, que retrasó el calendario, se adelantaron las tormentas otoñales, se produjo escasez de víveres y una epidemia que diezmó los buques, causando 15.000 bajas. Sin embargo, hasta ese momento, las escuadras de Luis de Córdoba habían limpiado el Canal de la Mancha de buques ingleses, creando las mejores condiciones de invasión de Gran Bretaña desde los tiempos de Felipe II, algo que no lograrían ni siquiera los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Córdoba asestó además un golpe definitivo a Inglaterra al apresar un convoy compuesto por 52 mercantes armados con gran cantidad de pertrechos para las colonias británicas de ultramar, entre ellos 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora y 1 millón de libras. Finalmente, el 3 de septiembre de 1783, el conde de Aranda firma la paz de Versalles por orden del rey, en la que España queda como primera potencia mundial,
después de recuperar Menorca, las Floridas, las costas de Nicaragua, Honduras, Campeche y la soberanía de Providencia. Francia se queda con varias de las Antillas y plazas africanas, y Gran Bretaña conserva Gibraltar, pero pierde sus colonias americanas, los Estados Unidos de América. Aunque el conde de Aranda tuvo una premonición que expuso al rey por escrito, participando de sus temores sobre el futuro del imperio, dándole además la solución: entronizar a infantes de España en los virreinatos americanos y darles una amplia autonomía para garantizar el modelo español en el futuro. Más o menos lo mismo que decían los informes de Malaspina, que no se leyeron hasta bien entrado el siglo XIX. Para comprender la importancia y dimensión de la intervención marítima de nuestro país en favor de la independencia norteamericana, desde que España declara la guerra a Inglaterra, la Armada desactiva el quizás principal recurso militar británico, la Royal Navy. Permítanme simplemente relacionarles en esta diapositiva los 33 barcos y tripulaciones que nos costó la independencia norteamericana, los que perdimos para ganar aquella guerra. De ellos, 12 eran navíos de línea con más de 5.000 tripulantes y 800 cañones, más 12 fragatas, 7 bergantines y otras embarcaciones menores con casi 4.000 tripulantes y más de 400 cañones, un total de 33 barcos, 9.000 tripulantes y 1.200 cañones. Por su importancia, permítanme también comentarles la relación que tiene nuestra actual bandera nacional con aquel conflicto bélico. Y es que el protagonismo de nuestros barcos se confundía con el de los barcos de las distintas ramas de los Borbones, que reinaban en Francia, Nápoles, Toscana, Parma o Sicilia, ya que los pabellones, las banderas, eran muy parecidas. Por eso, Carlos III, celoso de ese protagonismo, convocó un concurso para elegir una bandera que distinguiera perfectamente a sus barcos en la mar. Y de ese concurso salieron las banderas de nuestros buques de guerra y mercantes en 1795, que se extendió al año siguiente a las plazas fuertes de la costa y años más tarde al conjunto de nuestra nación. Volviendo a Ulloa, una vez absuelto, continúa con sus investigaciones y quehaceres como ministro de la Junta de Comercio y Moneda del Reino, miembro de la Real Sociedad de Londres, correspondiente de las Academias de Ciencias de París, Estocolmo y Berlín, del Instituto de Bolonia, de la Escuela de la Sociedad de Leipzig, de las Patrióticas de Vizcaya y de Sevilla y de la Academia de Nobles Artes de Madrid, y en otros cargos de la propia Armada, en la que llega a ser director general. Publica más de 40 obras, incluida una dedicada a sus hijos, a los que da una esmerada educación. Sin embargo, el 14 de septiembre de 1788 tiene lugar un hecho que aún estamos lamentando: la entronización de Carlos IV. La monarquía hispana había sido la piedra angular que sostenía y daba estabilidad al modelo español, a la Ilustración española, al humanismo cristiano de la igualdad e integración. La incapacidad para el gobierno del nuevo monarca, que lo deja en manos de la reina y de Godoy, llega en el peor momento posible, en uno de los más delicados de la historia de Europa, con la revolución del país vecino que casi nos triplica en población. Se desbarata la administración y se olvida la importancia del poder naval. El modelo español salta por los aires y perdemos el rumbo del futuro, que solo encontramos a medias después de dar muchos bandazos y dejar mucha sangre en la estela. Hoy sabemos que el modelo ilustrado español era el más justo y humanitario. Solo tenemos que echar un vistazo a la frontera entre la República Dominicana y Haití, entre los modelos español y francés, contrastar los 45 millones de mestizos hispanos que viven en Norteamérica contra los apenas 4 millones de indígenas norteamericanos en sus reservas, o recordar la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. Afortunadamente para Ulloa, el desastre no fue inmediato, aún tuvo la suerte de ver el fruto de su trabajo. Porque Ulloa dio los primeros pasos en el conocimiento de la electricidad y el magnetismo artificial, hizo visible la circulación de la sangre en colas de peces y varios insectos, descubrió las propiedades del platino y lo trajo a Europa, dio al conocimiento del mundo el haber descubierto conchas marinas en la cordillera de los Andes, dio las primeras noticias sobre el árbol de la canela y del caucho, perfeccionó la imprenta, el arte de grabar en cobre y piedra, la relojería y asimismo la cirugía. Eligió jóvenes que con su dirección salieron a Suiza, París y Holanda para su mejor instrucción como cirujanos navales. Realizó el proyecto del Canal de Navegación y Riego de Castilla, formó escuela para el levantamiento de los mapas de España
y bajo su dirección se realizó el del territorio en torno a Madrid hasta las 6 leguas de distancia. Estableció en la capital el primer gabinete de metalurgia y el de historia natural. En Segovia montó una fábrica de paños finos, dio instrucciones para facilitar el comercio de frutos de España con los puertos americanos y para la fabricación de jarcias y lonas. Describió el soroche o mal de altura, descubrió la conservación de alimentos por congelación. Pero no hay que perder de vista que el objetivo principal del trabajo de Ulloa y sus colegas era el desarrollo de la Armada, la mejora de los buques de guerra y de las condiciones de vida a bordo. Al terminar la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII, nuestros buques estaban obsoletos. Pero a lo largo del siglo, durante 50 años, llegamos a superar a la Armada británica y al final de la centuria nuestra construcción naval también superaba a la francesa, con los navíos de Ramiro Landa. Nuestros ilustrados habían aplicado los últimos avances científicos a la construcción de buques. Había nacido la ingeniería naval en España, como ciencia formal de la mano de Jorge Juan, Ulloa y Gastañeta, también con la ayuda de grandes ingenieros franceses como Gautier o Robert, con el que Jorge Juan y Ulloa coincidieron en Perú. A finales del siglo XVIII, el navío de línea se consideraba la obra de ingeniería más compleja, el más alto exponente tecnológico e industrial del momento. Las carenas de nuestros navíos de línea alcanzaron coeficientes de bloque, lo que representa la capacidad de penetración en el agua, de entre 0,5 y 0,6, similares a los de un buque de guerra moderno. Nuestras fragatas de entonces tenían coeficientes aún más bajos, de 0,45, con una gran maniobrabilidad y velocidad, gracias a un calculado adelanto de la cuaderna maestra. Eran resistentes y ligeros, rápidos y marineros. Se construían en serie y su vida útil rondaba los 30 años. Ulloa, antes de morir, pudo ser testigo, como director general de la Armada, de la botadura en Ferrol en 1795 del mejor navío de la época, el Montañés. Un buque muy rápido, capaz de dar 14 nudos con vientos portantes y 10 en ceñida, con un porte de 74 cañones y tripulado por más de 700 hombres. Su gran velocidad y maniobrabilidad le permitiría salir indemne de numerosos combates, incluido Trafalgar. Una excelente muestra de nuestra capacidad industrial, de la capacidad de nuestros ilustrados y de nuestra ilustración, la más justa y humanitaria, la más igualitaria e integradora. Antonio de Ulloa falleció de muerte natural en la isla de León el 5 de julio de 1795, manteniendo el cargo de director general de la Armada. Fue enterrado en la iglesia parroquial castrense de San Francisco y ahora reposa en el Panteón de Marinos Ilustres junto a su compañero Jorge Juan. Afortunado Ulloa, que se fue de este mundo justo a tiempo, sabiendo que los mejores barcos se botaban en gradas españolas, satisfecho porque su larga vida de trabajo y estudio había contribuido a encumbrar a su país a lo más alto de la ciencia y la industria, afortunado Ulloa, que navegará por toda la eternidad con Jorge Juan, sin tiempo y sin memoria, por los mares del que fue el mayor imperio marítimo de la historia de la humanidad, el nuestro. Muchas gracias.